Buenos días, queridos jóvenes. Ahora sí, ¿se escucha? Ya lo he tratado de corregir la red. Ya estoy conectado en la red, en otra red. ¿Se escucha? Sí, licenciado, se escucha, pero bajito. Bajito, allá. Es que estoy con barbijo. Tal vez es eso. Voy a tratar de hablar fuerte. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿ya? El primer paso, empadronamiento. Segundo paso, fabricación. Posterior a la fabricación, tercer paso, lo que es el transporte. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con transporte. ¿Ya? Transporte, pero en el territorio de todo lo que es el transporte, en el territorio de exportación. ¿Ya? Entonces acá vamos a colocar tercer paso. Tercer paso, tercer paso, transporte en el territorio de exportación. ¿Ya? Entonces todo lo que es transporte en el territorio de exportación no tiene documentos, no cuenta con documentos de soporte. Ya únicamente pueden ser documentos no facturables o erogaciones no facturables. Ya transacciones que no tienen respaldo. ¿Por qué? Porque porque el transporte X, que es fábrica, hasta el transporte Y, que es territorio de exportación, no son documentos de soporte. ¿Ya? ¿Desde cuándo ya empiezan a constituirse los documentos de soporte? Es desde lo que se llama el cuarto paso. ¿Ya? Llegada de la mercancía a puerto y lo que es el transporte internacional de la mercancía. ¿Ya? Entonces aquí estaremos hablando de cuarto paso. Licenciado, perdón. Llegada de la mercancía a puerto y transporte internacional de la mercancía. ¿Ya? Llegada de la mercancía a territorio aduanero de exportación. ¿Ya? ¿Dónde está el puerto? Donde está el puerto y la llegada y el transporte internacional de la mercancía. En el territorio, en la aduana de exportación, es decir, la mercancía de X, la mercancía llega a lo que es el territorio X, que es fábrica, a Y, que es la A, que es lo que es la aduana de exportación. Durante X y Y, justamente voy a tocar ese tema. De X a Y, muchas gracias por la pregunta, estimado
Johnny, muchas gracias, querido Johnnycito, por la pregunta. Muy pertinente sus preguntas. De X a Y, acá X, desde la fábrica hasta Y, que llega a la aduana de exportación. Uno, ¿qué trámite se debe realizar en lo que es la aduana de exportación? ¿Ya? En la aduana de exportación se realiza lo que es trámites administrativos. ¿En qué consiste este trámite administrativo? Llenado de formularios de declaración jurada de la referente a la mercancía. Como les digo, estos documentos, les reitero, no son documentos de soporte, ¿ya? Son documentos externos, son documentos que genera en la aduana de exportación, ¿ya? La aduana de importación no te va a pedir qué trámites usted ha realizado en la aduana de exportación para que se lo despachen tu mercancía. No te va a pedir. Solo te va a pedir lo que es factura comercial, certificado de origen, declaración andina de valor, lista de empaque, y te van a pedir los documentos de transporte internacional que ya vamos a llegar. Pero lo que yo, cuando yo indagando en la empresa donde yo he trabajado y donde actualmente asesoro, ¿qué se hace cuando llega un ascensor a la aduana de exportación? La aduana de exportación hace los siguientes trámites administrativos. Un llenado de formulario con carácter de declaración jurada referente a la a declarar todo lo que es referente a las características, procedencia, precio de la mercancía, ¿ya? Y también te va a pedir la misma aduana de exportación y te va a pedir como respaldo la factura comercial y el certificado de origen. Eso es simplemente un llenado de formulario y declarar el valor de la mercancía. En un formulario que es declarar el valor de la mercancía. Ya entonces, esos documentos, ¿quién los realiza? ¿Quién les puede colaborar esos documentos? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién los realizaría esos documentos, trámites en la aduana de exportación? ¿Ustedes o los realizaría el exportador? ¿O de qué depende eso? Depende del Incoterm. Por eso, es muy importante que ustedes negocien con sus fabricantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al hablar de FOB, el fabricante se está comprometiendo a realizar trámites en la aduana de exportación, que no implica el pago de tributos, simplemente trámites administrativos como son el llenado de formularios con carácter de declaración jurada referente a las características, precio de la mercancía, el declarar el valor de la mercancía y el contenido obviamente de la mercancía. Esos trámites, una vez que muy rápidamente llenas ese formulario y automáticamente te libera la aduana de exportación de la mercancía y te lo deja listo para el embarque a puerto, ¿ya? En el embarque a puerto, no sé si he respondido a tu pregunta, querido Dionisito, pero lo que corresponde es que se haga un trámite administrativo que no, como le reitero, no pide ningún documento, no es un documento de soporte, ¿ya? Son trámites administrativos que se hacen en la aduana de exportación, ¿ya? Pero simplemente se tiene que llenar un formulario de declaración jurada y ya, con eso ya se cumple lo que es la formalidad. Ojo, estos documentos son accesorios únicamente, ¿ya? Secundarios, ¿ya? Lo que ingresamos acá, el cuarto paso, es aduana de exportación y transporte internacional. Ojo, acá estamos hablando ya de la fase 1. Fase 1, aduana de exportación. Fase 2, transporte internacional. El transporte internacional, ese sí es un documento de soporte. ¿Quién se encarga de hacer el trámite
del transporte internacional. Al igual que una empresa, hay lo que se llama la empresas de transporte internacional. Estas empresas de transporte internacional se encargan de realizar todo lo que es los trámites de internación, los trámites, ¿no?, de transporte internacional de la mercancía. Se encargan de contactar al buque, de que durante la vigencia, desde que se embarca a puerto la mercancía hasta la llegada a un puerto de territorio de importación, tenga seguro la mercancía, pero el seguro paralelamente también trabajan con una empresa de seguro. La empresa de seguro hace su trabajo del seguro, la empresa de transporte hace su trabajo de transporte. ¿Qué prácticamente hace una empresa internacional de transporte? ¿Qué es el transporte? ¿Qué documento te piden? Es vía terrestre. ¿Qué documento te piden? Carta porte. Carta de porte, CBT. Exactamente. Muchas gracias, querida Eli. El CRT. ¿Ya? Si es vía marítima el transporte, ¿qué te piden? Bill of Lading, BL, Eso, conocimiento de de embarque marítimo. embarque marítimo o Bill of Lading, BL, ¿ya? Y si es el transporte vía aérea, Vía aérea. la guía aérea, vía aérea o Bill, ¿ya? Entonces te piden esos documentos. Para el transporte terrestre, te piden lo que es CRT. Para el transporte marítimo, te piden el BL. Y para el transporte aéreo, te piden lo que es la guía aérea o el Air of Bill. El Airway Bill. Airway Bill. ¿Ya? Ahora les voy a compartir, por favor, para el transporte internacional. Esto se encarga de, ¿quién se encarga de realizar todas las cuestiones del transporte internacional? Una empresa certificada, una empresa de transporte internacional. Al igual, una empresa de transporte internacional puede estar constituida en Bolivia y puede hacer las gestiones allá. Tiene que tener otro contacto para, con la otra empresa, con otras empresas para realizar lo que es el transporte internacional de la mercancía. ¿Ya? Entonces vamos a compartir conmigo lo que es la carta porte. ¿Ya? La carta aporte, por ejemplo, esta es de la misma mercancía que yo les he pasado, ¿no? La mercancía, la factura comercial estaba sobre 20 cajas, un ascensor, $24,000 más o menos, ¿ya? ¿Qué tenía esa carta aporte? ¿De dónde venía esa factura comercial? El ascensor venía de Brasil. Entonces, es un transporte vía terrestre. Acá, entonces, miren, se puede ver en la carta aporte que tiene lo que es el código de la procedencia de la mercancía. ¿Cuál es el código de la procedencia de la mercancía? BR, es decir, viene de Brasil. ¿Ya? Después, también en la carta aporte tienen que estar los datos de la empresa de exportación. Acá está Elevadores Otis LTDA, la dirección, Estrada Sadae Takagi 1500, San Bernardo do Campo, Brasil. Tiene que ir lo que es el nombre del importador, ¿ya? El importador, que en este caso, ¿se acuerdan? En la factura comercial era el señor Justino Avendaño Venedo, igual acá en la carta aporte, el ascensor viene de Brasil, son 20 cajas, tiene que tener para el despacho aduanero de la mercancía, tiene que tener lo que es, muchas gracias, mamacita. Para el despacho aduanero de la mercancía,
tiene que tener lo que es la dirección, ¿ya? La dirección. Entonces, la dirección es en la avenida 20 de octubre, zona Sopocac, ¿ya? Lo mismo, datos del consignatario, tiene que ir lo que es el mismo importador, ¿ya? Acá está, su dirección. Ahora, aquí está la clave. Él es el importador. Aquí está el exportador. Él es el importador. El importador a su vez también se denomina consignatario. Pero aquí está la empresa intermediaria. Miren, aquí está la empresa de intermediación. Es la empresa en La Paz, en Bolivia, OTI. ¿Ya? Esta empresa es simplemente intermediación. Como les había mencionado, ¿no? Si es de intermediación, esa empresa es la que negocia con el fabricante y no da no, al final cuando te entrega cuando quieren vender, quiere vender Otis, el ascensor, no tiene por qué entregar factura. ¿Por qué? Porque la importación ha venido a nombre de Justino Avendaño Venedo y no ha venido a nombre de CIA Comercial Industrial Limitada, ¿ya? Lo cual ellos no son los dueños de la mercancía, no son propietarios, no son los titulares, ¿ya? ¿Quién es el titular de la importación? Justino Avendaño Venedo. Y la empresa Otis es únicamente la intermediaria. Y así como se coloca acá en la carta aporte, se coloca, ¿a quién vas a notificar? ¿Ya? Cualquier situación a la empresa intermediaria que es la compañía comercial general industrial. Se habrán dado cuenta que acá la factura comercial tiene un código. Este mismo código se coloca en la carta aporte, el 36NO5345. Y aquí también se coloca lo que es el ascensor de pasajeros que consta de 25 casas, ¿ya? Entonces, acá se coloca, en la carta aporte se colocan los datos del importador, consignatario, que es lo mismo, es importador a su vez, y los datos de la empresa de intermediación. Acá voy a colocar intermediación, una X voy a colocar, ¿ya? Asimismo se coloca lo que es el código, que es Brasil, y se coloca acá los datos de la empresa de transporte internacional, porque aquí está, miren, los datos de la empresa de transporte internacional, muchas gracias, son Bonanza Logístico, ¿ya? Aquí está aquí viene lo que es la dirección de la empresa de transporte internacional. ¿Dónde está esta empresa de transporte internacional? Se encuentra en Sao Catendo do Sul, ya es la dirección, ¿ya? Entonces, esa es la empresa de transporte, esta empresa es tipo LTDA, ¿ya? LTDA. Entonces acá está, y esta empresa es de Bonanza, Bonanza es empresa brasilera, ¿ya? Es la procedencia de Brasil. Entonces es de la localidad, el lugar de emisión es San Caetano de Brasil, ¿ya? Y la fabricación de la mercancía se hizo en San Bernardo do Campo. Aquí se especifica la fabricación y la procedencia de la empresa, que es San Caetano. ¿Dónde es el destino de la mercancía? La Paz, Bolivia, ¿ya? Entonces así se va colocando lo que son y se va llenando lo que es la carta aporte. Después, ¿qué más contiene la carta aporte? Las características de la mercancía. Acá, por ejemplo, se encuentra lo que es las características, como ya les he mencionado. ¿Qué pueden ustedes colocar? Hasta acá llenarán características, tal vez unas características de 20 hojas. Simplemente, al igual que la factura comercial, ustedes colocan el código y en el código ya tiene un manual donde detalla las características de la mercancía. Solo colocas de manera muy genérica lo que es ascensor de pasajeros que consta de 25 cajas. Nada más. Acá tendrías que describir uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendrías que describir. Pero no lo estás describiendo. ¿Por qué? Porque te estás remitiendo a lo que es el código. Y el código tiene, ese código de acceso tiene un manual de la mercancía, que consta de la descripción pormenorizada de las piezas y partes de lo que es la mercancía.
¿Qué más tiene que ir en una carta aporte? ¿Qué más tendría que ir en una carta aporte? Tiene que ir lo que es el peso neto y el peso bruto de la mercancía. ¿Se acuerdan que en dónde más iba el peso neto y el peso bruto de la mercancía? Eso va en lo que es la Ujú. factura. ¿En qué documento? Factura comercial. En la factura comercial y también va en la lista de empaque. Muchas gracias, querido, estimada. ¿Ya? El tipo de Incoterm también lleva, Obviamente lleva también eso, lleva también la carta aporte lleva el tipo de Incoterm. Enseguida vamos a ver. ¿Ya? Entonces acá peso bruto de la mercancía es el peso que consigna todo el peso de la mercancía más el contenedor. Y el peso neto únicamente es lo que es el peso de la mercancía. Les voy a enseñar un ejercicio cómo deducir peso neto, peso bruto, es decir, calcular en porcentajes, cómo deducir el peso bruto de una mercancía. Por ejemplo, en un contenedor hay lo que es mercancía A, mercancía B. ¿Cómo vas a saber cuál es el peso bruto de solo de la mercancía A, no de la A y B? Por ejemplo, A y B, peso bruto, el peso bruto, incluyendo el contenedor, es 30 kilogramos. ¿Cómo vas a saber que esa mercancía A ocupa, digamos, 15 y la otra mercancía B ocupa 15? Les voy a enseñar, es un ejercicio muy bonito que vamos a hacer es un despacho aduanero de la mercancía cuando llevemos la DUI en ese momento. ¿Ya? Acá se coloca también el precio de la mercancía, 24.903. ¿Ya? Acá se coloca también en la carta aporte, se coloca lo que es los documentos anexos a la carta aporte. Miren, acá está lo que es la factura comercial que yo les había mencionado, ¿ya? Y los registros que corresponden a la nota fiscal, esto ya es un documento interno del exportador y el registro del exportador, ¿ya? Un documento interno. Acá menciona el precio de la mercancía, valor destinado. Acá está el precio del transporte. ¿Cuánto es el precio del transporte? Aquí está. 2.387 dólares americanos, ¿ya? Esos son los gastos a pagar. Nosotros tenemos que se tiene que pagar a la empresa de brasilera 2.387 dólares por transportar un peso bruto de 4.250 kilogramos, ¿ya? Entonces ellos calculan eso en función al peso de la mercancía. El peso de la mercancía, peso bruto 4.250 kilogramos, está cobrando un monto por transporte internacional de 2.387 dólares. Eso es en cuanto al ascensor. Un ascensor, imagínense, pues pesa 4.250 kilogramos y no viene pues completo, no viene todo armado entero, sino viene por piezas. Y al venir por piezas tiene que venir con una lista de empaque más. ¿Ya? Les comento que estaba buscando la lista de empaque de esta mercancía. No encuentro, les comento, la lista de empaque. Como es una mercancía del 2017, se me ha entrepapelado lo que es la lista de empaque, pero les voy a pasar otra lista de empaque, ya les daría otra lista de empaque de otro ascensor. Es que no, para no perder la coherencia, yo estoy trabajando con los documentos del ascensor que hemos importado al principio, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Eran 20 cajas con factura comercial, les he pasado la declaración andina de valor, no he encontrado el certificado de origen igual, y tampoco he encontrado la lista de empaque. Sin embargo, yo ya tengo de otros ascensores certificados de origen y lista de empaque. De eso les voy a pasar para que lo vean, ¿ya? Pero para no perder la coherencia del transporte, aquí está lo que es el peso bruto y el peso en base en función. Esas 20 cajas que pesan 4.250 kilogramos tienen un precio de 2.387 dólares. Finalmente acá se coloca el nombre del representante de los elevadores, firma y nombre del representante en este caso es elevadores Otis LTDA. Aquí lo firma el exportador, tiene que firmar.
Y acá está la declaración. Puerto de descarga, La Paz, Bolivia, puerto de embarque, San Bernardo do Campo, Brasil. ¿Y qué significa esto? Limpio a bordo, que no hay ninguna observación. Flete pagadero en destino, mencionan, que se le va, el tipo de pago va a ser en destino, una vez que llegue la mercancía. Ahora, con respecto a lo que manifiesta él, acá no menciona el tipo de Incoterm, ya no es obligatorio, sí se puede colocar en una carta aporte se coloca también el Incoterm, pero acá no se ha identificado lo que es, no se coloca el Incoterm, miren, no está lo que es el Incoterm. Pero es recomendable, siempre la Organización Mundial de Aduanas recomienda que la elaboración del Incoterm tiene que ir en todos los documentos aduaneros, no solo en la factura comercial. Tiene que ir en lo que es la lista de empaque, el certificado de origen, tiene que ir inclusive en los documentos de transporte internacional, que es la carta porte, ¿ya? Entonces así es, la carta porte. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la carta porte, queridos jóvenes? Aquí está la empresa, Bonanza Logística, empresa brasilera. En este caso, la empresa Otis de Ascensores ha contratado una empresa internacional que es Bonanza en Brasil para que haga todo el trámite de despacho de la mercancía a través del transporte internacional. Ojo, esta carta de porte es un documento de soporte que la aduana de importación sí o sí nos va a pedir. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? Licenciado, perdón, este documento de soporte, el transportista no lo da, ¿no? Esta La carta empresa de transporte. Sí. la empresa de transporte Bonanza Logística, esta empresa brasilera, ellos tienen que entregar estos documentos, tienen que despachar estos documentos, ¿ya? Con la mercancía, ¿ya? Pero ya les había dicho, ¿no ve? Hay una modalidad de despacho aduanero general, despacho aduanero anticipado y despacho aduanero especial. Si ustedes si se acogen a la modalidad de despacho aduanero anticipado, todos estos documentos ya los van a tener digital, no van a necesitar esperar que llegue todos estos documentos con la mercancía. Estos documentos ya lo van a generar el transportista, ya lo tiene que generar la empresa internacional de transporte, ya tiene que generar, tiene todo listo y te lo tiene que mandar a tu correo para que tú ya vayas haciendo el trámite en la aduana de importación. Y si te has acogido al régimen de despacho general, entonces obviamente tienes que esperar que llegue la mercancía con los documentos y ahí mismo hacer el despacho. Pero lo que se recomienda siempre es un despacho anticipado, porque incluso si hay observaciones ya lo puedes subsanar en el camino. Imagínense esperar que llegue la mercancía con los documentos. Imagínense que haya una observación y bueno, pues tienes que otra vez volver a solicitar que te lo corrija al exportador o a la empresa de transporte internacional. Entonces, no lo veo ideal hacer ese tipo de despacho. Siempre el anticipado, cójanse. Donde ustedes ya lo van a tener digital esto y ya van a hacer en la aduana de importación el trámite. ¿Alguna otra pregunta más que tuvieran, queridos? ¿Alguna pregunta más que tuvieran? Ya, muy bien. Entonces, aquí mostrándoles de lo que es la mercancía de ascensores, de lo que hemos traído la mercancía con factura comercial, con certificado de origen, declaración andina de valor, lista de empaque, y ahora les comento que sí transporte internacional es la carta porte. Pero les quisiera compartir a ustedes también, aquí tengo lo que es un modelito de lo que es el packing list, por ejemplo, de una empresa, no ve que les he pasado la anterior clase, les he mostrado. El packing list sí siempre detalla lo que es las características físicas de la mercancía, que es el peso, volumen y longitud de la mercancía que les había mencionado. ¿Ya? Después, aquí también hay lo que es la guía aérea, ¿no? La guía aérea, sí ven. La guía aérea es cuando son mercancías de despacho especial, ¿no ve? Siempre una mercancía no puedes traer, mira aquí, por ejemplo, el peso de la mercancía es 1 kilogramo. ¿Y bajo qué despacho aduanero se va a coger este tipo de mercancía cuando llega vía aérea? Siempre Despacho inmediato.
Exactamente, el despacho inmediato, ¿por qué? Porque puede ser medicamentos, pueden ser para trasplante, órganos para trasplante, entonces vía aérea siempre llega directamente a lo que es la aduana aeropuerto, ¿ya? Mientras cuando son terrestres y marítimos llegan a la aduana frontera, aduana interior, aduana frontera, aduana zona franca y aduana interior llegan. Mientras estas cuando son vías aéreas, aquí está, pesa, no pesa mucho, pesa 1 kilogramo, ¿no? Entonces, directamente la Bianca cargo se llega a una aduana aeropuerto y se hace el despacho inmediato de la mercancía, ¿ya? O despacho especial también se considera. Ya, entonces así, así opera el vía aérea. ¿Qué más le puedo compartir? Vía aérea, carta por. El bill of lading, ya saben, que es para el transporte también marítimo de la mercancía. El bill of lading, ¿no es cierto? Licenciado, perdón, Adelante, querido en Johnny. el transporte aéreo, ¿el despacho inmediato es para todo tipo de mercancía o para algunos en específico? Al despacho aéreo, el despacho inmediato, te puedes acoger tú al despacho anticipado también. Por ejemplo, si no es muy urgente ese despacho inmediato con son medicamentos y todo, te acoges al despacho anticipado. Claro, pero cuando es transporte aéreo, siempre va a llegar a una zona, a una aduana aeropuerto, ¿ya? Y ahí tú puedes acogerte al despacho inmediato o el despacho anticipado también, ¿ya? Entonces, si no necesitas que la mercancía se despache al instante, ¿sí? Ya, entonces puedes acogerte al despacho anticipado. No hay problema. Y gracias por la pregunta, querido Johnny. Hay esa opción. Puedes traer vía aérea y puedes acogerte al despacho anticipado, inclusive al despacho general, ¿no? Si no es mucho, con mucha urgencia, la manipulación de la mercancía. Pero en su generalidad, cuando se trae vía aérea, sí o sí tienen que hacer lo que es el despacho inmediato, porque si vienen vía aérea, se supone que tienen una urgencia, ¿no? Si no lo harían por vía marítima, sí ya sería menos el costo, ¿no? Aquí está, el Bill of Lading también, que se pasó un modelito. Les voy a pasar también, hay un Bill of Lading, tengo de un ascensor que se ha traído desde China. Ya, este ascensor que estamos haciendo es que se ha traído de Brasil. Ya, por eso solo tiene carta aporte, no tiene el conocimiento de embarque marítimo. Ya, les voy a mostrar, vamos a hacer otro ejemplo con otro ascensor que viene de China, que ese sí tiene un Bill of Lading, el BL. Ya, este es un modelito que nos ha pasado muy gentilmente, compañero. Conocimiento de embarque, el Bill of Lading. Muy bien, entonces pasaríamos al punto final y así como ya empezaríamos la parte práctica, ya ustedes ya se les voy a habilitar celdas para que ya vayan llenando los documentos de importación y así vayan haciendo llenando los datos y ya bueno, ya pasaremos a lo que es la póliza de importación. Con eso entonces, hay también lo que es, una vez terminando el transporte internacional, hay un documento más que te piden, que es lo que se llama, acá está, ya hemos hablado del transporte internacional, vamos a llegar al DUI, pero previo hay el paso número 4. Aquí está. El paso número 4 es arribo de la mercancía a territorio aduanero de importación. La mercancía arriba a territorio aduanero de importación. ¿Ya? Cuando arriba la mercancía a territorio aduanero de importación, te piden lo que es, llega a 4 aduanas, aquí está. A territorio aduanero, cuando ya la mercancía ha salido vía transporte internacional, se ha despachado por lo que es, y les voy a explicar el procedimiento de lo que es el procedimiento por el puerto, a través de la agencia, a través de la ASPD, ¿ya? Y una vez se ha desconsolidado la mercancía, llega a lo que es a las aduanas, ¿ya? Llega a lo que es la aduana interior, la aduana frontera,
aduana zona franca, aduana aeropuerto. Aquí está con los gráficos, ¿ya? Perdón, este era el cuarto paso. Iríamos a lo que es el quinto paso, perdón. Estamos en el quinto ya, la llegada de la mercancía. El cuarto paso es territorio aduanero de exportación, transporte internacional. Y el quinto paso es lo que es el arribo de la mercancía. Disculpa, licenciado, no se Adelante. ve la pantalla de lo que está escribiendo. Ay, perdón. Perdón. Ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Ay, qué macana y es pasado. Ya, miren, les vuelvo a reiterar, mil disculpas. No me he percatado de esto. Entonces acá, el cuarto paso ya les había mencionado, que es el transporte, trámite en la aduana de exportación y transporte internacional. Quinto paso es arribo de la mercancía a territorio aduanero de importación. Ya, acá está. Arriba la mercancía, ¿en dónde? Una vez que pasa por la SPB, por el puerto, y hay una empresa boliviana, una institución pública boliviana que se encarga de hacer el trámite de desconsolidación de la mercancía, que les voy a explicar el procedimiento, pero quisiera pasar a lo que es la llegada de la mercancía a territorio aduanero de importación. Llega al territorio aduanero de importación, llega la aduana interior. Por si acaso en la SPB es un paso previo, ¿ya? Eso más lo que les mencionaré para que la idea no se quede suelta. Paso previo, llegada. ¿Está compartiendo, queridos jóvenes? Sí, Sí, licenciado. ahora sí. ¿Sí? Para su desconsolidación. Llegada de la mercancía para su desconsolidación ante la ASTB. ¿Ya? Estos trámites tienen un procedimiento, ¿ya? Es el procedimiento que generalmente en puerto, la SPB es una entidad boliviana que representa a Bolivia en los puertos extranjeros, ¿ya? Ya sea, buenos días, en los puertos de Perú, en los puertos de Chile, pero en este caso la mercancía que yo les menciono no ha llegado pues a través de un puerto, no hay bill of lading, ha llegado vía terrestre directamente, ¿ya? Eso tiene carta por. Entonces, cuando yo les explique, les voy a explicar el funcionamiento, cuando hagamos el ascensor que ha llegado de China, les voy a explicar el procedimiento de desconsolidación de la mercancía ante la ASPB, ¿ya chicos? Eso les quería explicar, quería hacer eso. El paso 5 es la llegada de la mercancía. Llega la mercancía a aduana interior, es donde son oficinas de la aduana ubicadas dentro del territorio boliviano. Aduana frontera son la frontera del territorio boliviano, que se encuentran oficinas aduaneras. Aduana zona francas, donde se encuentran, son zonas primarias donde se realizan operaciones de comercio exterior, y aduana aeropuerto, donde también está presente la aduana. ¿Ya? Ahora, cuando llega a la aduana, a cualquier, ya sea aduana zona franca, aduana interior, aduana aeropuerto, aduana zona franca, interior, aeropuerto, frontera, ¿qué documento se tiene que entregar? ¿Qué documento se tiene que entregar cuando la aduana acredita que ya ha llegado la mercancía a territorio, a alguna oficina aduanera? ¿Cómo se llama ese documento? Y lo que lo vamos a ver. Parte de recepción. Eso, la parte de recepción. Es el documento que acredita